Mirá. Qué lindo. Martina Angiolini nos hace recordar uno de los tantos éxitos de la tele y que está vinculado, por supuesto, con este programa que se estrena el domingo, pegado a la edición central de Telemundo. Facundo Ponce de León está con nosotros. Un placer, Facundo. Un placer, buen día. Qué lindo, gracias, Martín. Y mirá que la vengo escuchando todos los días. Pero es linda, la verdad que es una cortina histórica. Eso te quería una preguntar, marca Facundo, registrada, ¿no? Armando todo este programa, todo este ciclo, ¿te trajo buenos recuerdos, lindos recuerdos de toda tu vida? Yo la cortina de Telecataplum la tenía pero muy borrada, bien de infancia, sí. Pero fue por donde empezamos en realidad. El primer proyecto del origen era Telecataplum. Y lo que pasa es que entramos ahí y se fue abriendo y ahora estamos en el humor rioplatense. Claro. Pero sin duda, si hay un programa en la historia de la televisión uruguaya que marcó generaciones, es Telecataplum. Bueno, O sea que el origen, perdón, era ese programa, o sea, en sí. ¿Iban a hablar sobre ese programa? Sí, íbamos a hacerle como un homenaje a ese Telecataplum porque es el programa más exitoso de la historia, el único programa uruguayo exportado a Argentina que ganó un Martín Fierro de Oro, que todos los que estaban en ese primer elenco y los primeros guionistas durante 40 años son, o sea, de Calegrón, Plop, toda una cantidad de cosas nacen de ese primer Telecataplum. ¿Y cómo desde ese programa que iban a hacer terminó en algo que me imagino que ni ustedes lo pensaron? Pero justamente por eso, porque fue una cosa llevó a la otra. Entrevistamos a los que queden, o sea, del primer elenco queda Gabriela Acher, que está en Argentina, fuimos a entrevistarla, Jenny Trailes, que está en Córdoba, en Capilla del Monte, fuimos a entrevistarla, y Julio Frade. Y entrevistando a esos tres fue como... Y después a las familias de Almada, de Spalter, de D'Angelo, de Raimundo Soto, de Andrés Redondo. Ahí vimos que había marcado toda la historia del humor hacia acá. ¿De qué año estamos hablando más o menos? ¿Cuándo fue el...? 1962 al 1968 es el primer Telecataplum. Ahí hay una ruptura, que la contamos en el programa, y ahí se abren como dos caminos. Uno sigue con Telecataplum, y el otro que es el primer elenco que empieza a hacer los Jaujarana, Hiperhumor, que eso ya me acuerdo, bueno, Shopping Center, Comicolor, de Calegrón, todo eso es ese primer elenco. Uno escucha los testimonios, ¿no?, en el avance del programa, y yo decía el otro día, está cargado de conceptos, ¿no? Porque realmente las cosas que dicen son cosas con esencia, ¿no? Y me parece que por ahí pasa la gran diferencia de este origen con respecto a otros, ¿no? Que era la mirada a algunos personajes históricos. Acá es como entrarle a un tema en particular, ¿no? Exacto, exacto, es así. Y digamos que hay como dos grandes ejes. La cronología, esto que estoy... Bueno, ¿de qué año fue Telecataplum? ¿Cuándo terminó? ¿Y cuándo empezó uno? ¿Y cuándo siguió el otro? Y esto es la línea de tiempo y el otro es los conceptos. ¿Qué es el humor? ¿Cómo se hacía humor antes? ¿Por qué se dice que el humor de Telecataplum era un humor que hoy no existe más? ¿Por qué no hay programas así hoy ¿Por en qué no día, hay programas de humor hoy? ¿Y todos añoran esa época? O sea, ¿todos quieren ese regreso? Hay de todas todo. opiniones. No, digamos que sin duda es el origen con más polémica. El capítulo 2, el que va el siguiente domingo, es el humor machista. ¿Cuál es el rol que tiene que tener una mujer en los programas de humor? Y ahí, digamos, hay mucha polémica, claro, en el sentido, sobre todo entre lo que es Argentina y Uruguay, lo que es la figura del capo cómico, lo que fue el Medo. ¿Aparecen las arrepentidas? Sí, sí, por supuesto. Aparecen las arrepentidas, pero también en un momento aparecen los hombres, pero también en cierta manera las mujeres que dicen, bueno, viste, hoy no se puede hacer humor tampoco. Todo el mundo se ofende la mujer, se ofende el homosexual, se ofende el afrodescendiente, se ofende el judío, se ofende el cura, se ofende... Entonces, está como... Una cosa que nos llamó la atención es que la situación hoy es como contradictoria. De un lado, muchos de los que entrevistamos piensan que hay una degradación total hoy, que humor era el de antes. Y por otro lado, muchos dicen que hoy no se puede hacer humor con nada. Don Francisco nos decía, si hoy se hace la disquería, el sketch donde Almada hace de homosexual, tiene una denuncia. ¿Cómo llegaron a Don Francisco? No, pero ¿cómo se dio ir a entrevistarlo? Porque en esto, ir a la historia y ver qué pasó después, entonces nos dice, los hijos de Almada fue. No, donde ellos rompieron todo fue en Chile. Hasta el día de hoy en Chile se habla de los Jaujarana. Entonces ahí dijimos, che, vamos a ver qué es esto de los Jaujarana en Chile. Y nos fuimos con mi hermano Juan, equipo reducido,
Conseguimos la entrevista con don Mario Kreuzberg, que uno está ahí y uno no se da cuenta, pero es el comunicador más importante de la historia de habla hispana. El único comunicador latinoamericano que tiene sus manos en el Paseo de la Fama. Creador de la Teletón, además, ¿no? Creador de la Teletón. La única entrevista en español que da Obama cuando asume, la única, se la da él. Tipo que estuvo una especie de ícono. Estaba 8 horas por día los sábados durante 42 años al aire, con lo que acá era el show de Don Francisco, el programa Sábado Gigante. Y él presentaba a los Jaujarana. O sea, él presentaba, hablaba con Almada. O sea, que todo tiene que ver. O sea, está enramado también en la historia del humor rioplatense. Totalmente. Y nos fuimos a una salida de un metro, de un barrio de La Providencia en Santiago de Chile, y agarrábamos a la gente de 50 para arriba, así, pero los Jaujarana, todos. Pero no solo te decían, sí, los uruguayos, te decían, sí, el de la farmacia, el del sketch de la disquería cuando venía. Recordaban todos. Recordaban impresionante. Y te decía, muchos piensan que ese humor distinguido hoy no se perdió porque hoy es toda una guarangada y todo, pero al mismo tiempo hoy te dicen que no se puede hacer humor con nada, que te tenés que estar cuidando a cada centímetro de cómo de las palabras que usás. Es como contradictorio. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? Porque aparecen también un montón de nuevos humoristas que muchos se inspiraron, ¿no? en la escuela anterior, incluso sketch que para los jóvenes parecen inéditos, que en realidad están basados en historias anteriores. Sí. Ahí te diría que hay como dos nuevas generaciones. Una es la que crecimos con Tinelli, digamos. Sí. Yo crecí viendo el Videomatch y Entonces ahí hay como un primer quiebre. Si ese Videomatch es una ruptura o una continuación del viejo humor. Y ahí también hay dos escuelas. Porque para muchos es una continuidad. Si vos pensás... los sketches, más sketch. Las cámaras ocultas, todo. Claro, pero si pensás en Pacho y Pablo haciendo las poesías, claro. Vos hay una conexión. Tiene eso, deportes en el recuerdo. Tiene un antecedente con Colón contra los indios. Totalmente. Pero para otros es, a partir de la cámara oculta, la ruptura. Muchos dicen, a partir de la cámara oculta, la gente deja de reírse con los demás y empieza a reírse de los demás. Claro. Y este es como el quiebre que muchos ven. Y después hay otro segundo quiebre generacional, que son las generaciones que crecieron sin ver humor en televisión. O sea, la persona que hoy tiene entre 15 y 18 años creció sin tener en la grilla programas de humor. Sí, buscando más el reality, ¿no? Claro, es el auge del reality. Nosotros crecimos, o sea, tenías Plop, De Calegrón, Benny Hill, Olmedo. O sea, en la grilla había programas que son específicamente de sketch y humor. Y hoy no hay más. Ahora es... Redes sociales, qué pasa con los youtubers que hacen reír y ahí, bueno, eso ya nos quedó afuera, pero si todo sale bien, el año que viene seguiremos con el tema. Ahora ese humor, entonces, de Telecataplum era, o sea, un humor exportable, digo, porque ahora, yo qué sé, de repente si vemos el humor chileno, nosotros no lo entendemos, sin embargo, nosotros exportamos y se reían del humor de acá, o sea que... Porque viste que a veces el humor de Argentina lo entendemos más, pero no sé si es el mismo humor, lo toman así. La sociedad, ¿no? en Chile, por ejemplo. Exactamente, es exportable. Un señor en la salida del metro nos dijo, con los Jaujarana ustedes nos demostraron que eran buenos en el fútbol, en la política, pero también en un humor que era típico uruguayo por su universalidad, aunque parezca contradictorio, pero los uruguayos hacen humor que se entiende en todos lados. Claro. Humor para muchos más inglés, del absurdo, sin malas palabras, sin golpe bajo, sin capocómico. También la gran novedad de Telecataplum es que no había un capocómico como podía ser Olmedo, por decirlo, sino que había elenco haciendo reír. Era un gran equipo, ¿no? Supongo que por lo que vemos en el tráiler, el trabajo fue muy minucioso y también estar en el detalle del testimonio y el archivo. ¿Qué fue lo más complicado? Ir al archivo, conseguir los personajes, las historias. ¿Qué fue en el camino del origen del humor rioplatense? ¿Qué fue lo más complicado? Bien, creo que justo las dos cosas que decís fueron las más complicadas de todas. El archivo, sobre todo de este primer Telecataplum, prácticamente había mucho archivo que no había, nada. Quedan 3 o 4 cosas, que son el partido de Colón contra los indios, el concierto para piano y sopa, el Rápido Cisterna, unos fragmentos. ¿Y eso que se perdió? No entiendo. ¿Por qué no hay nada? Buah, es un tema complejo que lo tratamos en el primer capítulo, pero son dos cosas. Primero era tele en vivo, no había tape, no se registraba nada. Lo que salía iba de las cámaras
a las tele y directamente. habría que estar filmando en cine la tele en vivo. Y segundo, porque no hubo una política de Sí, de archivo. De archivo. Pero no hubo acá, no hubo en Argentina. ¿En la Biblioteca Nacional no se guardaban esos documentos? No. ¿Y dónde No se consiguieron más material? Y algunas familias guardaban alguna cosa. Acá en el canal había muy poca cosa. Y en Argentina encontramos en el interior, porque ¿qué pasa? Como pasa muchas veces acá, los canales de Buenos Aires eran replicados por canales del interior, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario. Estuvimos en algunos canales de esos y encontramos fragmentos, pero muchas veces sin audio. Hay un clip que hacemos que es muy lindo, pero lo hacemos con música porque no hay audio. No está el audio original. El otro día hablando con Juan, con tu hermano, que tiene que ver con la producción, me decía algo con respecto a la figura de Cacho de la Cruz, que también ha sido una oportunidad de descubrir para nuevas generaciones la dimensión de algunas figuras que ya, por razones de edad, no están al aire. Y el caso de Cacho le impactó particularmente. Nosotros conocemos lo que es Cacho de la Cruz, pero quizás muchos jóvenes no tanto. Y ahí aparece como una dimensión desconocida, ¿no? Totalmente. Ahí va, que es la segunda parte de la pregunta, el archivo, pero después las entrevistas en sí. Los testigos que quedan de los inicios de la tele, y Cacho es uno. Cacho arranca el Show del Mediodía en el 62, el mismo año que se funda este canal. Y la historia de vida de él, Cacho es un argentino que viene acá por un contrato en el 59 para hacer unas cosas en Carnaval y volverse, y lo agarran las inundaciones y no se vuelve nunca más. A raíz de las inundaciones quedan las rutas cortadas, llama a Buenos Aires diciendo no me puedo ir, sigue la lluvia, y bueno, la verdad que es una historia increíble, pero termina en un lugar y ahí se quedó a vivir, en un cabaret, a raíz de un conocido que le dice no tenés dónde quedarte, quédate ahí, y de ahí Cacho de la Cruz es la figura, el ícono de la televisión del Uruguay. Hizo todo, porque condujo programas de entretenimiento, hizo el Show del Mediodía, hizo Chichita, hizo Pedemonte, hizo Cacho Bochinche. Las telecachadas. Las telecachadas. Y la entrevista con Cacho, porque ahí está otro, cada entrevista era como rica. volver a contar toda la historia de vuelta. La gran diferencia con Valle y Artigas es que el relato ya estaba ahí. Claro. Uno tenía que hacerlo audiovisual, que los historiadores... O ir uniendo lo que cada uno... Ir uniendo, pero acá no hay relato. No es que vos decís, no hay un cuento, hay no hay dos, un o desarrollo. tres libros simbólicos o dos o tres investigadores que te cuentan. No hay esta historia, no está contada esta historia. ¿Te cambió la visión del humor haciendo este programa? Me cambió, sí. Me cambió sobre todo que el humor requiere un trabajo. No es que se me ocurre un chiste ahora, te tiro el chiste y eso es humor. No, el humor... Está subestimado el humor. Está subestimado. Lo que hay detrás, ¿no? La crítica social, hay mucha más profundidad de lo Hay que mucha. parece. Inclusive en el humor que parece más tonto, hay mucho trabajo atrás de eso. ¿Y nos va a poder responder por qué no hay programas de humor en la tele? Yo creo que porque la tele en sí está en un proceso de mutación, pero mejor que lo respondan los 93 que hicimos, porque yo se la pregunto 93 a todos. Qué disparate. Y bueno, muchos hablan de los costos. Claro, cuando se ven las escenografías de las telecachadas, las producciones de las telecachadas, hoy es cine. Claro. O sea, imagínense que todo el canal se va hoy de tarde al Cabo Polonio, ¿no? A El Pinar, a Cabo Polonio con todo el equipo a filmar una telecachada. O sea, era otro... Me imagino también todo lo que quedó afuera, ¿no? Claro. El material. Qué difícil no, debe haber sido elegir, ¿no? Sí, cada sí, frase, sí. cada palabra. Entonces hay cuestiones de costos, cuestiones de cómo va la tele, del timing. Claro. Porque claro, vos armás un set para un sketch que dura 15 minutos y lo vale, pero si cada sketch dura 1 minuto y medio, Claro, olvidate. ¿cómo haces a Claro, es muy complicado, muy complicado. 10. Bueno, vamos a dejar planteada la invitación, domingo 21:30, pegadito a la edición dominical de Telemundo. La primera entrega de El Humor Rioplatense en este ciclo del origen, que va a incluir 3 capítulos, ¿no? 3 En este capítulos. Este domingo es la historia de Telecataplum y la cuestión del humor con distinción. ¿Y ya te cuento los otros dos o el otro domingo es los machismo. uruguayos que van a Chile, el Uruguay de exportación, el segundo Telecataplum y el humor machista? Si es machista o no el humor, y entrevistamos a las vedettes. ¿Eh? Y el tercero es Cacho. ¿Y qué rol tiene un humorista en una sociedad? ¿Por qué es importante reírnos? ¿Y qué rol cumple en la persona y en la sociedad? Muy bien. La risa. Muy bien, Qué gracias gana de Facundo. verlo. Qué lindo. Gracias por Facu. acompañarnos y Venga, mucho Chiche. éxito con esta primera entrega de El Origen Humor Rioplatense.